Mis superiores veían una columna más de prisioneros, otro montón de formularios que rellenar antes de la noche. Yo vi a una muchacha demasiado joven bajo un casco alemán, y supe que algo no encajaba en lo que el sistema nos decía que buscáramos. Mientras las órdenes insistían en números y divisiones, en su voz aparecían pueblos, cruces de caminos y mensajes sin importancia que nadie había unido antes. Cuando el mapa empezó a dibujar rutas hacia nuestra retaguardia con sus palabras, entendí que lo más inquietante no era lo que había contado, sino lo cerca que habíamos estado de no escucharla. En febrero de 1945, en el oeste de Alemania, el frente se había convertido en una franja inestable de pueblos destruidos, bosques desnudos y carreteras saturadas de barro y vehículos militares. Las fuerzas estadounidenses avanzaban tras haber contenido los últimos contraataques importantes y empujaban hacia el Rin, tratando de explotar cualquier debilidad en las defensas alemanas. En los márgenes de ese avance, los puestos de prisioneros de guerra se multiplicaban junto a cruces de caminos y estaciones de ferrocarril, convirtiéndose en puntos de paso para columnas de soldados alemanes capturados. En una de esas áreas de reunión, instalada en las afueras de una pequeña localidad semi-derruida, trabajaba un equipo de inteligencia norteamericano. El lugar era poco vistoso. Unas carpas de lona, una línea de alambrada, un pequeño barracón de madera con una mesa, mapas colgados de la pared y una máquina de escribir sobre una caja de munición vacía. Allí pasaban largas horas un intérprete, varios interrogadores, los mecanógrafas militares y personal de custodia. El trabajo era repetitivo. Los prisioneros llegaban en grupos, bajo la vigilancia de la infantería que los había capturado. Los soldados eran registrados, separados por rangos y unidades cuando era posible, y luego pasaban por una serie de preguntas estandarizadas: nombre, número, unidad, fecha de incorporación, sector de procedencia. Muchos se limitaban a recitar lo mínimo permitido por los reglamentos. Otros, agotados, respondían de manera fragmentaria. Entre quienes formaban parte de aquel pequeño equipo estaba un suboficial especializado en interrogatorios, un hombre que había sido maestro de escuela antes de la guerra y que hablaba alemán con soltura. Pasaba la mayor parte del día encorvado sobre formularios, tratando de extraer datos útiles de informaciones dispersas, nombres de mandos, referencias a divisiones, menciones casuales a movimientos de artillería o a falta de combustible. No era un trabajo espectacular, pero sus resultados aparecían después en informes que ascendían por la cadena de mando. A comienzos de marzo, llegó noticia de que se aproximaba una nueva columna de prisioneros. Procedían de una unidad que había sido desbordada tras un repliegue apresurado al norte del sector. Los escoltas estadounidenses informaron de que se trataba en su mayoría de soldados jóvenes, algunos casi sin barba, mezclados con veteranos de aspecto exhausto. El equipo de inteligencia preparó la sala de interrogatorios como de costumbre. Se revisaron los cuestionarios, se actualizaron los mapas con las últimas anotaciones. Se colocó una nueva hoja en la máquina de escribir. Nadie esperaba nada fuera de lo común. Cuando la columna de prisioneros cruzó el portón improvisado del recinto, el suboficial observó por la ventana del barracón como tantas veces. Vio abrigos gastados, cascos sin brillo, botas manchadas de barro y nieve derretida. Sin embargo, algo llamó su atención en el segundo grupo que entraba entre dos soldados estadounidenses. Entre los hombres, ligeramente más baja y envuelta en un abrigo demasiado grande, marchaba una figura que no encajaba con la imagen habitual de un prisionero alemán. El casco le quedaba algo desajustado y el pañuelo alrededor del cuello ocultaba parcialmente el rostro. La forma de los hombros, la manera de andar y el modo en que mantenía la cabeza baja llamaron la atención del interrogador. Pidió a un guardia que se acercaba que confirmara lo que creía haber visto.
El soldado norteamericano, encargado de la escolta, se limitó a encogerse de hombros. «Es una chica, sargento», eso dijeron los de la compañía que la capturó. «Venía con ellos». Aquella frase, pronunciada casi con indiferencia, contrastaba con la sorpresa que empezaba a extenderse entre algunos miembros del equipo. Hasta ese momento, en aquel puesto concreto apenas habían pasado unas pocas mujeres alemanas, casi siempre enfermeras, personal de comunicaciones o personal civil militarizado. Pero lo que se decía de aquella prisionera era distinto. Los escoltas insistían en que estaba armada cuando fue capturada y que, según los papeles encontrados, figuraba como perteneciente a una unidad de apoyo en primera línea. El suboficial pidió que la separaran del grupo principal y la llevaran al barracón una vez que se completaran los registros básicos. Mientras tanto, continuó con interrogatorios rutinarios. Preguntó a un suboficial alemán sobre posiciones de artillería, a un soldado raso sobre la falta de munición, a un conductor sobre el estado de los vehículos. Las respuestas eran fragmentadas, pero encajaban con lo que ya se sabía. Unidades mezcladas, mandos sustituidos a toda prisa, líneas de defensa improvisadas. Cuando por fin la puerta del barracón se abrió para dejar pasar a la prisionera, la atmósfera en la sala cambió sutilmente. Entró escoltada por un guardia estadounidense que la conducía sujetando con suavidad el brazo, sin brusquedad evidente pero sin perder el control. Llevaba el abrigo cerrado hasta el cuello, la gorra entre las manos y el pelo recogido bajo un pañuelo. El interrogador se limitó a señalarle la silla. Ella se sentó despacio, con la mirada fija en la mesa. Su rostro mostraba rasgos juveniles, marcados por el cansancio y la suciedad del frente. Parecía tener pocos más de 20 años, quizá menos. Antes de formular pregunta alguna, el suboficial revisó los escasos documentos hallados entre sus pertenencias. Un pequeño cuaderno con anotaciones breves, una tarjeta de identificación militar, una credencial que la vinculaba a una unidad de transmisiones e información. Nada, a primera vista, que resultara extraordinario, salvo la combinación de su juventud, su género y su presencia en aquella columna de rendidos. El interrogatorio comenzó de manera casi mecánica. Nombre, lugar de nacimiento, fecha de incorporación, unidad actual. Ella respondió con voz baja pero clara. No se negó a contestar, ni repitió la fórmula mínima de nombre, rango y número. Sus datos confirmaban lo que indicaban los papeles. Era operadora de comunicaciones con funciones de enlace e intérprete en una compañía que había sido destinada a un sector cercano al punto de ruptura del frente. A medida que avanzaba la entrevista, el interrogador percibió que su forma de expresarse difería de la de otros prisioneros. Elegía las palabras con cuidado, evitaba afirmaciones gratuitas, pero no parecía empeñada en ocultarlo todo. Sus respuestas eran correctas, sin adornos, con un ligero acento que delataba su origen de una región concreta del interior alemán. El suboficial, acostumbrado a detectar evasivas, comenzó a desplazar la conversación hacia aspectos que iban más allá de los datos biográficos. Le preguntó por la ruta recorrida en las últimas semanas, por la frecuencia de los cambios de posición, por la presencia de unidades de artillería pesada o de reservas blindadas. Ella contestaba con precisión sorprendente para alguien de su rango formal. Eso llamó aún más su atención. En muchos casos, los soldados de baja graduación tenían una visión limitada de la situación general. Conocían su tramo de trinchera, el camino hacia la cocina de campaña y poco más. La prisionera, en cambio, manejaba referencias a divisiones vecinas, a movimientos de retirada escalonados, a la llegada esporádica de destacamentos de ingenieros. El interrogador detuvo un momento el cuestionario y costeó con la mirada los mapas que colgaban de la pared. Le pidió que señalara, con la mano, el área aproximada en la que había estado operando durante los últimos días antes de la captura. Ella lo hizo sin dudar.
marcando una zona en la que, hasta entonces, los informes de inteligencia estadounidenses eran incompletos. A partir de ese punto, el tono del interrogatorio cambió de nivel. El suboficial empezó a introducir preguntas sobre unidades específicas, sobre siglas, sobre nombres de oficiales que habían aparecido de forma dispersa en otros informes. La prisionera reaccionó con una mezcla de reticencia y resignación. No lo contaba todo, pero tampoco se aferraba rígidamente al silencio. Mientras tanto, en el exterior, la columna principal de prisioneros era redistribuida. Algunos serían enviados a campos más alejados del frente, otros a puntos de tránsito donde serían seleccionados para tareas auxiliares. El caso de la joven operadora quedó señalado con un pequeño círculo en la hoja de registro, indicación discreta de que se trataba de un expediente no rutinario. En las horas siguientes, el interrogador revisó sus notas. Había detectado elementos inquietantes. La prisionera mencionaba, de forma casi casual, la existencia de una red de puestos de escucha y retransmisión que no encajaban exactamente con los esquemas que el equipo de inteligencia manejaba. Hablaba de cambios de frecuencia, de órdenes de destruir documentos en puntos concretos, de consignas que parecían tener un patrón común. El suboficial elevó un informe preliminar a su superior inmediato, un oficial de inteligencia responsable de la zona. El texto era sobrio, pero resaltaba dos hechos: la cantidad de información contextual que la prisionera manejaba y la referencia a movimientos de unidades que parecían diseñados no solo para contener el avance aliado, sino para ocultar algo más. El oficial, acostumbrado a evaluar montones de papeles cada día, marcó aquel informe con un pequeño signo en lápiz. En los días posteriores, se autorizó una serie de interrogatorios complementarios a la misma prisionera. Esta vez, además del suboficial, participó un oficial con experiencia previa en contraespionaje y un intérprete adicional para matizar cualquier detalle lingüístico. La joven era conducida al barracón a distintas horas, siempre bajo supervisión, y volvía después a una zona de reclusión separada del resto. A cada sesión, la estructura de las preguntas se hacía más concreta. Se le mostraban fragmentos de documentos recuperados en otros puntos del frente, anotaciones de radios intervenidas, nombres de localidades cuya importancia no aparecía en los mapas generales. La prisionera reaccionaba con discreta inquietud, pero no mostraba el tipo de resistencia rígida de quien ha recibido órdenes estrictas de no hablar. En un momento de una de esas sesiones, el oficial le preguntó por qué parecía saber tanto acerca de unidades situadas fuera de su sector inmediato. Ella, tras un silencio prolongado, respondió que, en su función de operadora e intérprete, había tenido acceso a mensajes dirigidos a distintos escalones de mando. No siempre conocía su significado completo, pero sí patrones de repetición, prioridades, códigos internos de urgencia. La atención del equipo se centró, entonces, en un tipo de mensaje que ella mencionó casi sin querer: instrucciones repetidas, en las últimas semanas, para reforzar discretamente una línea secundaria de posiciones más al oeste de lo que se esperaba. Una línea que no figuraba como principal en los análisis aliados. Esas órdenes incluían la reubicación de unidades de señales y de observación avanzada. El oficial pidió detalles. La prisionera habló de nombres de pequeñas localidades, de cruces de caminos, de granjas aisladas transformadas en puestos de transmisión. El suboficial, mientras tanto, tomaba notas rápidas y marcaba sobre el mapa puntos dispersos que, poco a poco, empezaban a formar un dibujo. El patrón que emergía sugería que el ejército alemán, a pesar del desgaste general, había estado reorganizando discretamente ciertos recursos lejos de las líneas donde los aliados esperaban encontrar su resistencia principal.
Los nuevos datos indicaban la presencia de una red de comunicaciones y observación que no se correspondía solo con defensas al uso. Parecía más bien una estructura preparada para coordinar movimientos rápidos o acciones de infiltración. El equipo de inteligencia reunió entonces los informes más recientes de otros sectores y los comparó con lo que la prisionera había dicho. Descubrieron que en varias intercepciones de radio se repetían nombres de puntos que hasta entonces se habían considerado de importancia secundaria. Asimismo, algunos soldados capturados en días anteriores habían aludido, sin darle gran relevancia, a movimientos de pequeños grupos en dirección a la retaguardia aliada. Hasta ese momento, tales alusiones se habían interpretado como intentos aislados de escapar o como reordenamientos desordenados. Sin embargo, sumadas a la información proporcionada por la joven operadora, sugerían otra cosa. No se trataba únicamente de retiradas, sino de posibles rutas de infiltración planeadas. El informe consolidado que surgió de aquel análisis fue remitido al escalón superior de inteligencia del Cuerpo de Ejército. No era un documento espectacular, pero su tono era inequívoco. Advertía de la posibilidad de que el enemigo estuviera preparando acciones de sabotaje o de desorganización en la retaguardia cercana, utilizando corredores discretos y apoyándose en una red de comunicaciones preparada con antelación. Cuando el documento llegó a manos de oficiales de mayor rango, la reacción inicial no fue unánime. Algunos consideraron que se trataba de una lectura excesivamente sofisticada de datos fragmentarios. Otros, con experiencia en episodios anteriores en los que pequeñas señales habían anunciado golpes inesperados, insistieron en que debía tomarse en serio. Lo que resultó decisivo fue un detalle adicional que la prisionera había aportado en una sesión posterior. Relató, con evidente incomodidad, que poco antes de su captura había tenido que retransmitir una serie de mensajes codificados en los que se mencionaba la presencia de personal con conocimiento de inglés y de usos culturales aliados, destinado a tareas especiales al otro lado de la línea. No hablaba de cifras, pero sí de la existencia de grupos preparados específicamente para moverse entre tropas estadounidenses. Ese detalle dejó una impresión distinta en los oficiales que leyeron el informe. No se trataba solo de movimientos de compañías o batallones, sino de la posibilidad de infiltraciones directamente en zonas logísticas, puntos de mando intermedios o nudos de comunicaciones. La mención a tareas especiales activó enseguida la sensibilidad de quienes trabajaban en contraespionaje. En las semanas previas, ya se habían registrado algunos incidentes confusos en la retaguardia, sabotajes menores en depósitos de combustible, cortes inesperados en líneas telefónicas, desaparición de pequeños lotes de material en zonas que se creían seguras. Cada incidente, por separado, había sido explicado como vandalismo, fallos técnicos o desorden propio de una fuerza en movimiento. Ahora, vistos a la luz del testimonio de la prisionera, adquirían otro matiz. Se convocó una reunión en un puesto de mando más cercano a la línea de frente para analizar el conjunto de la situación. A ella acudieron oficiales de operaciones, de inteligencia, representantes de unidades de ingenieros y de policía militar. Sobre una mesa amplia se extendió un mapa señalando el avance aliado, las rutas de suministro, los puntos de concentración de tropas y, superpuesto con lápiz, el patrón de localidades citadas en los interrogatorios. El suboficial que había iniciado la investigación fue llamado a exponer, con calma, el origen de aquellos datos. Relató, sin adornos, cómo la presencia de la joven operadora había sido primero percibida como una anomalía y luego como la puerta de acceso a una visión más completa de ciertos movimientos alemanes. No exageró su papel, pero insistió en la coherencia interna de lo que ella había descrito.
Las conclusiones a las que llegaron los mandos no se tradujeron en grandes titulares ni en órdenes espectaculares. Consistieron, más bien, en una serie de medidas discretas: refuerzo de patrullas en determinados cruces de caminos, revisión adicional de documentación de prisioneros capturados en ciertos sectores, mayor atención a cualquier rastro de uniformes modificados o documentos de identidad poco claros. También se redefinieron prioridades en el análisis de comunicaciones interceptadas. En paralelo, la situación de la prisionera fue objeto de discusión. Los reglamentos indicaban procedimientos claros respecto a los prisioneros de guerra, sin distinción formal de género. Sin embargo, su caso combinaba varios elementos. Era joven, Cuerna poseía entrenamiento técnico y había participado en funciones de enlace que podían considerarse sensibles. Finalmente se decidió trasladarla a un campo de prisioneros en la retaguardia, bajo la categoría de persona de interés para inteligencia. Se adjuntaron a su expediente copias de los informes elaborados en el puesto avanzado. En ellos, se destacaba que su colaboración había sido parcial, sin llegar a la entrega voluntaria, pero suficiente como para revelar un patrón operativo hasta entonces poco claro. En el campo al que fue enviada, su figura pasó a confundirse con la de otras mujeres y hombres uniformados que esperaban un desenlace que ya intuían. Realizaba tareas rutinarias, sometida a las normas de reclusión, mientras su nombre aparecía de vez en cuando en comunicaciones internas entre oficinas de inteligencia. No se convirtió en un símbolo público, ni su caso fue utilizado para campañas de propaganda masiva. Por su parte, el suboficial que la había interrogado continuó con su trabajo diario. Seguía recibiendo columnas de prisioneros, revisando documentos, formulando las mismas preguntas básicas, buscando en las respuestas indicios de cambios en la disposición enemiga. Cada tanto, al encontrarse con una referencia a las localidades que ella había mencionado, hacía una pequeña anotación en el margen de sus informes. Conforme el frente avanzaba y la estructura militar alemana se desmoronaba, las preocupaciones de los mandos se desplazaron hacia otros asuntos: la gestión de rendiciones masivas, la administración de territorios ocupados, la preparación de posibles finales diferentes del conflicto. Las sospechas de infiltraciones en la retaguardia no desaparecieron, pero se mezclaron con nuevas prioridades. Los grupos alemanes que habían sido entrenados para tareas especiales encontraron, en muchos casos, un campo de operaciones muy distinto al que les habían prometido. El ritmo del avance aliado, la pérdida de coordinación y la desorganización en las últimas fases hicieron que varios de esos planes quedaran truncos o se ejecutaran de forma dispersa, sin el impacto previsto. Sin embargo, algunos incidentes en la retaguardia siguieron sin explicación definitiva, guardados en archivadores con anotaciones vagas. En los meses posteriores al fin de los combates en Europa, el equipo de inteligencia fue desmovilizado gradualmente. El suboficial regresó a su país. Retomó una vida civil en la que las referencias a mapas con alfileres, formularios para prisioneros y reuniones nocturnas alrededor de una lámpara de campaña quedaron relegadas a conversaciones escasas. Su experiencia se integró en informes de evaluación general que serían leídos por analistas en los años siguientes. En esos informes de síntesis se mencionaba, entre muchos otros casos, el episodio del puesto avanzado que había detectado un patrón anómalo en las comunicaciones enemigas gracias al interrogatorio de una joven operadora capturada. No se la nombraba por su identidad completa. Aparecía solo como prisionera femenina, operadora de transmisiones, Frente Occidental. El énfasis recaía en las lecciones sobre análisis de información dispersa y sobre la importancia de no descartar datos por el hecho de provenir de fuentes consideradas marginales. En Alemania, el rastro de aquella joven se diluyó entre millones de historias de soldados y personal movilizado.
Algunas listas de prisioneros repatriados incluían nombres similares. Otros documentos señalaban a operadoras de transmisiones desaparecidas en sectores cercanos al área donde había sido capturada. La reconstrucción exacta de su trayectoria después del traslado a la retaguardia quedó fragmentada. Con el paso de las décadas, el episodio fue ocasionalmente recuperado por investigadores que examinaban archivos de inteligencia. En los márgenes de un informe se encontraba la nota manuscrita de un oficial que confesaba haber sentido un escalofrío al comprender que, de no haberse analizado con cuidado los detalles proporcionados por aquella prisionera, algunos nodos logísticos aliados podrían haber quedado expuestos a ataques coordinados desde dentro. Ese comentario, aislado, resumía el impacto subjetivo del hallazgo sin convertirlo en un punto de inflexión absoluto. El caso sirve hoy para ilustrar una tensión constante en el trabajo de inteligencia militar, la que se da entre la rutina administrativa y las señales débiles que, a veces, emergen de lugares inesperados. Una columna de prisioneros aparentemente similar a tantas otras. Un rostro demasiado joven bajo un casco enemigo. Un cuaderno con anotaciones breves y una voz que, sin pretenderlo, encaja piezas dispersas de un rompecabezas operativo. En el marco más amplio del frente occidental, la historia de aquella mujer prisionera y de quienes la interrogaron quedó enterrada entre expedientes, listados y resúmenes estadísticos. Su presencia en la columna capturada fue, para muchos, una rareza. Para unos pocos, una clave que permitió ver un diseño distinto tras los movimientos del adversario. Lo que ella contó y lo que se dedujo a partir de sus palabras no ocupó portadas ni discursos, pero influyó en la manera en que se vigiló la retaguardia y se evaluaron riesgos en los últimos meses de combates. En ese sentido, su paso por el barracón de madera donde colgaban mapas y se apilaban formularios representa un tipo de episodio que rara vez llega a los relatos más difundidos. No hubo grandes banderas ni ceremonias, solo la combinación de una decisión de enviarla al frente, una captura, un interrogatorio minucioso y la capacidad de leer en sus respuestas algo más que datos rutinarios. El secreto que dejó frío a algunos mandos no fue una revelación dramática, sino la comprensión súbita de que el enemigo había preparado caminos hacia la retaguardia que, de no haberse detectado a tiempo, habrían seguido siendo invisibles. Concluida la guerra, aquellos caminos perderían su razón de ser. Las redes de transmisiones se apagarían. Los puestos de observación serían abandonados. Los cuadernos de códigos quedarían inservibles. Pero durante un breve intervalo, las palabras de una prisionera muy joven, perdida entre miles de capturados, pusieron de relieve que hasta los detalles aparentemente menores merecen ser escuchados cuando el resultado puede afectar a cientos de vidas desplegadas en un mapa.